Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Estamos en una nueva edición de su programa de este mediodía, siendo las 13 horas con 7 minutos, absolutamente en vivo. Comenzamos nuevas voces en Radio Agricultura, como ya se está haciendo costumbre, absolutamente presencial, al director ejecutivo de la Fundación Piensa, don Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, querido Jorge Vicente, a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de este país, pero especialmente de la tierra más bonita, pionera y colaborativa de Chile, que es la región de Valparaíso, que nos escuchan en la 92.5, como no te imaginas, Jorge. Mucha gente pegada en Valparaíso y Viña del Mar. Valparaíso, Viña, Concón, Santo Domingo, Quilpué, Villa Alemana y cada una de esas 38 comunas. Y en la Quinta Cordillera, en San Felipe y los Andes, también en la 102.3, nunca los olvides, ¿eh? Sí, en la 92.3. Saludos también para ellos. Oye, también está aquí absolutamente presencial don Vicente Martínez, un republicano para Santiago. ¿Cómo estás tú? Así es, Jorge, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá, como siempre, todos los miércoles, hablándole a nuestra querida audiencia, pues. Así es, a todos los que nos están acompañando, no olviden ponerle me gusta en YouTube, hacer sus comentarios. Vamos a estar discutiendo de varios temas, pero hay uno que había quedado más o menos pendiente, pero es absolutamente importante y relevante, y quería que no perdiéramos la oportunidad de conversarlo, que es la reincorporación del Cabo Zamora a Carabineros. Afirmó el Cabo Zamora que había sido notificado de la resolución, no tenía muy bien claro cuándo iba a comenzar, pero que él quería ir donde la institución lo envíe. Luego, Carabineros de Chile informó que volvería a la misma unidad donde estaba sirviendo, previa formación en el centro de perfeccionamiento para actualizarse en las distintas técnicas policiales por el periodo en el cual no estuvo sirviendo. El Cabo Zamora agradeció especialmente a la diputada Chiara Barquesi del Partido Republicano, de quien era asesor parlamentario cuando nadie lo quería contratar. También agradeció al diputado Jorge Alessandri, ¿cierto?, que ha estado también siempre encargado de los temas de seguridad, y a la diputada Camila Flores por el apoyo que le habían entregado. El gobierno se refirió a este tema, específicamente la ministra del Interior, sosteniendo que el gobierno no se iba a oponer a esta resolución de Carabineros, ya que no tenía la responsabilidad en un inicio que se le había adjudicado. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Una alegría inmensa, ¿no? Que se restituya la justicia, que se restituya el honor al cabo Sebastián Zamora, que sufrió la locura octubrista por una parte, qué duda cabe, pero también sufrió la injusticia por parte del Estado, la persecución por parte del Estado, y también sufrió la cobardía de muchos chilenos de bien, que en el contexto de esa locura octubrista temían defender a nuestros carabineros, ¿no? Y que ahí donde muchos otros decían que eran asesinos vestidos de verde, la yuta no sé cuánto, muchos chilenos callaron, ¿no? Y el Cabo Zamora también y tantos otros más sufrieron aquello, y por lo tanto es una gran noticia la restitución de su honor frente a la opinión pública y su restitución a Carabineros de Chile. Creo que las declaraciones de la ministra Toá son tibias, son completamente insuficientes, cuando ella dice, comillas, no tenía la responsabilidad que en un inicio se le había adjudicado, hablando como abogada, ¿no? Como alguien ahí en la plaza que está haciendo un comentario jurídico. El gobierno tiene que pedirle perdón al Cabo Zamora. El gobierno sintetiza, representa lo que era esa locura octubrista que trató así a nuestros carabineros. Y así como el presidente Boric recibe al campeón mundial de Pokémon, recibe a cuánta persona hay en La Moneda, cuando habla de los poderosos para arriba y para abajo y los que sufren de esos poderosos, el presidente Boric debiese recibir en el Palacio de la Moneda al Cabo Zamora, pedirle perdón a nombre de todos los chilenos y a través de él hacer un gesto político de restitución también del honor de nuestros carabineros. Y finalmente yo también quiero valorar a aquellos políticos valientes que estuvieron dispuestos desde la primera hora a defender nuestros carabineros, y que creo que se sintetiza muy bien en este caso, en el caso de la diputada republicana Chiara Barquesi, de mi región de Valparaíso, que además de apoyar permanentemente al Cabo Zamora, lo incorporó a su equipo de trabajo, porque además él es un hombre profesionalmente muy talentoso. El 12 de julio pasado, el Cabo Zamora fue absuelto de la acusación de apremios ilegítimos interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, tras lo cual reiteró su intención de volver a Carabineros. Y
aquí hay varios aspectos que son relevantes a analizar, ¿eh? En primer lugar, el rol de la fiscal Schonk. Lo hemos dicho tantas veces en estos micrófonos. Cuando tenemos verdaderos activistas judiciales que incluso en redes sociales han manifestado sus posiciones políticas y que han ido contra Carabineros de forma sistemática, sosteniendo tesis que después la propia justicia desacredita, bueno, uno se pregunta, ¿no debería llegar entonces alguna amonestación para este tipo de fiscales? ¿No debería haber también una modificación de las políticas que está llevando acá adelante el Ministerio Público, o una verdadera persecución que ha habido contra los carabineros? Porque es el propio Cabo Zamora quien dijo: todos los días me escriben carabineros enjuiciados pidiéndome ayuda. Dice aquí, la diferencia entre el caso de ellos y el mío, el de estos colegas, es que ellos no tienen el palco que tengo yo en este momento. Su verdad no sale en los medios, no sale en la tele. Es dramática esa situación. Porque esta es la tesis que había detrás del octubrismo, ¿eh? Que había que refundar Carabineros, que eran todos unos violadores de derechos humanos, que Carabineros era una institución casi que estaba organizada para hacerle daño a los chilenos y no protegerlos. Bueno, la tortilla se dio vuelta y se está haciendo justicia. Pero ¿qué pasa con los otros carabineros que no son conocidos, como el Cabo Zamora? ¿Cómo lo ves tú, Vicente Martínez? Y también qué pasa con los responsables, ¿no? Porque acá hay responsable un sector político que trató de desestabilizar las instituciones, centrando su ataque hacia la institución de Carabineros, tratándolo como si fueran unos homicidas, unos violadores, unos asesinos, cuando la verdad eran y son los que siempre han estado del lado de la gente, de que contaban, y siempre se habla, ¿no?, de que el carabinero, el cabo que está ahí haciendo ronda día a día, no es solo un carabinero. Un psicólogo, va a contener, va cuando hay problemas en las casas, está ahí. Entonces hace una función social que es clave y que es fundamental y que nosotros tenemos que cuidar. En este sentido, yo creo que primero tenemos que hacernos cargo de la existencia de fiscales como la fiscal Schonk. Tenemos que hacernos cargo de que hay gente que está ocupando no solo el aparato estatal, como quizás podemos decir lo ha ocupado la política hace mucho tiempo, sino que está ocupando la justicia, el poder judicial, que debería estar quizás en una estatura moral mucho más elevada que todo lo demás. Bueno, lo está ocupando para hacer política y para hacer sus propias lecturas sobre las leyes y las reglas que nos rigen a todos los chilenos, para acomodarlo a sus visiones sobre la sociedad. Y esto pasó el 18 de octubre, cuando dejaban a todo el mundo libre porque empezaron a decir, no, que la prisión preventiva se está ocupando mucho. Bueno, la gente para el 18 de octubre no hay prisión preventiva. Y para perseguir a carabineros que lo único que estaban haciendo era su trabajo en no solo condiciones indignas, sino también en horarios y tiempos que eran bien ridículos. Yo me acuerdo de declaraciones y artículos que salían de Carabineros que los turnos del 18 de octubre eran 17 horas enfrentando gente, o sea, físicamente inabordable. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, a mí me tocó conocer al Cabo Zamora en persona, en Viña del Mar, y me tocó enfrentarme a una persona que es excelente, un cabro que consciente de la injusticia, de la funa, de la sociedad poniéndose en contra de él y su institución poniéndose en contra de él, fue capaz de reinventarse. Y yo lo conocí cuando estaba estudiando, si no me equivoco, Administración Pública. Así es. Y decía, pero yo sí quiero seguir, quiero volver a Carabineros, ese es mi sueño. Y quizá con mayores expectativas económicas en un lado, decía, no, yo quiero volver a Carabineros, porque eso es lo que me interesa a mí. Así que lo de hoy día yo lo veo como un acto de justicia, y espero que sea, al igual que el Cabo Zamora, que es una señal para los demás carabineros que sufren esta injusticia y no tienen la pantalla. Bueno, que este hecho sea una señal para que nuestro país y la política se dé cuenta de que hay que tomar medidas contra los fiscales que están torciendo nuestro sistema de justicia y están abusando contra quienes más se la han jugado por este país, que son los carabineros. Y este punto que mencionabas tú, Vicente Martínez, es especialmente admirable, ¿eh? Después de todo lo que sufrió, después de la defenestración pública, después de que lo apuntaran con el dedo, de que lo persiguiera el Estado, en vez de protegerlo. Mira lo notable que es eso. El Estado le pidió al Cabo Zamora que protegiera a los chilenos y le entregó el uso de la fuerza para eso, como funcionario de Carabineros. Y fue el propio Estado que, cuando él cumplió con su deber, fue a perseguirlo. Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una entidad estatal, que lo persiguió.
Bueno, se hizo justicia, gracias a Dios, y él, en vez de tener rencor, decide volver a la institución que tanto ama. Yo lo encuentro admirable. Juan Pablo Rodríguez. Notable. Eso es vocación de servicio real. Eso es amor a la patria real, ¿eh? No la que muchas veces predican tantos políticos que fueron, muchos de ellos los que precisamente dieron el soporte que permitió que esos órganos del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado, quizá en un rol más institucional, pero como la fiscal Chong, en un rol completamente politizado, de un odio declarado a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y especialmente a Carabineros, hicieran lo que hicieron. Nosotros tenemos que tener memoria. Hoy día además estamos en una fecha que por razones obvias es histórica, que nos llama a tener una conversación sobre Chile, sobre su historia, pero tenemos que recordar la historia reciente. Si esto pasó hace muy poco, la locura octubrista pasó hace muy poco, y tuvimos una parte muy grande del espectro político, pero muy grande del espectro político, que estuvo dispuesto a destruir la honra y la legitimidad de nuestras policías, que están llamadas, y el caso del Cabo Zamora es un testimonio espectacular de ello, a defendernos de la barbarie. Yo soy de Valparaíso. El alcalde de Valparaíso estaba en marchas grabadas gritando: el que nos salta es Paco, el que nos salta es Paco, en los momentos más duros de la violencia octubrista en las calles, mientras los comerciantes de calle Condel tenían que quedarse a dormir en sus comercios para que los bárbaros no se los quemaran. Ese mismo alcalde presentaba recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para gritarle a estos carabineros que nos defendían a nosotros las pocas herramientas que tenían para defendernos. Esa era la locura que estábamos viviendo, y Jorge Chap no era un loquito suelto. La inmensa mayoría del Frente Amplio y una parte muy relevante de la exconcertación estaba en esa misma posición. Nosotros no podemos olvidar eso. Además, porque tenemos hoy día elecciones a la vuelta de la esquina, y cuando este oficialismo vuelva a ser oposición, probablemente vuelvan a surgir estas pulsiones que muy lamentablemente tienen, contrarias al orden, contrarias a la seguridad pública y contrarias a Carabineros de Chile, hoy día una institución de 60.000 personas, de 60.000 familias que expresan en lo cotidiano, en el día a día, una preocupación real por Chile, un amor real por Chile, a diferencia de tantos políticos que eso solamente lo tienen en los discursos, pero no en sus acciones. Vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Nuevas Voces, pero siempre recordarles que le pongan me gusta a nuestra transmisión en YouTube, que hagan sus comentarios, a toda la gente que nos está escribiendo, a Luis, a Freddy, a Raúl, Rodrigo y cuántas otras personas que también día a día están acompañándonos en esta comunidad como es ya Nuevas Voces. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, don Vicente Martínez, presidente de la Juventud Republicana, candidato republicano a Santiago como concejal, y se nos acaba de sumar también don Agustín Iglesias, candidato también de la oposición, diría yo, amplia, a recuperar Independencia. Ustedes ya lo conocen porque lo hemos tenido invitado acá. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, qué gusto estar compartir con este panel, Jorge. Vernos. Hace rato que no... Yo diría que claro, acá en este programa. Hace un tiempito en este programa, y tengo que decirle a mis queridos auditores que Agustín está sufriendo lo que sufren todos los candidatos, que bueno, uno se puede resfriar, se puede enfermar, pero hay que echarle para adelante, quedan 40 días, así que hay que darle, no, si lo escucha un poquito gangoso es por eso, pero aquí está dando la pelea por recuperar Independencia. Antes de seguir conversando sobre los temas de actualidad nacional y de recordarles, como siempre, que le pongan me gusta, que nos escriban, que nos manden sus comentarios, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl.
Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Bueno, ya lo comentaba Juan Pablo Rodríguez, el tema del día. Hoy día también es 11 de septiembre, se cumplen 51 años de 1973 y uno de los que nos acompaña ha estado en medio de la polémica. No podíamos no comentar un video de la Juventud Republicana, liderada por Vicente Martínez, aquí presente, que ha sido fuertemente criticada por la izquierda a propósito de la reivindicación del 11 de septiembre. Así que qué mejor que preguntarte a ti directamente, Vicente, porque ha salido en varios medios de comunicación. Cuéntanos un poquito a propósito de este video. Un día agitado, ha salido en hartos lados y la izquierda está llevando a cabo esto de las funas, ¿no? Meter presión por redes sociales y por los distintos medios para poder cancelar opiniones, pero yo ocupo este espacio para explicar qué es lo que nosotros transmitimos desde la Juventud Republicana y que tengo el orgullo de liderar. Lo primero es que la posición que dimos a conocer hoy día en la mañana es parte de lo que buena parte de Chile piensa sobre el 11 de septiembre. Y no es ningún que hayamos puesto radical o que es lo que piensa mucha gente. Un segundo punto es lo que planteamos es una evidencia, es lo evidente históricamente. El presidente Allende conducía un gobierno ilegítimo que se había puesto al margen de la Constitución y lo señaló la Corte Suprema, lo señaló la Cámara de Diputados de su momento y muchos dirigentes de la política. También las Fuerzas Armadas y de orden en este contexto había un grave quebrantamiento del orden jurídico institucional del país, una crisis social donde había inflación, pobreza y hambre. Intervinieron para restaurar la institucionalidad quebrantada. Y esa fue su misión, porque estábamos frente no solo a un gobierno ilegítimo, sino ante la amenaza latente de una tiranía marxista. Y eso es una cuestión que nosotros sí encontramos valiosa recordar. Y por último, que creo que es un punto y es lo central de todo este ruido que ha pasado en redes sociales hoy día, ¿no? La izquierda aquí pretende seguir dividiendo a Chile y cancelando las opiniones distintas en su obsesión por una verdad oficial. Y eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros no podemos ceder ante esas tentaciones de quedarse callados para evitar la crítica, ante esas tentaciones de decir ya que hablen ellos y nosotros no, esta no es una fecha que nos corresponde. No, a nosotros también nos corresponde esta fecha. Y nosotros básicamente la pega que tenemos que hacer es recordar la historia como fue. Y siempre nunca dar la posibilidad de que haya una verdad oficial marcada por un sector político que aquí quiere callar a los demás. Así que yo en eso, más allá de las críticas, estoy feliz por el video que publicamos. Estaba pensado, no fue una cuestión que salió de la nada, porque nosotros creemos necesario marcar posición en un día como este. Don Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves tú? Lo primero que diría yo es que en fechas como esta uno no tiene que tenerle miedo o temor a la conversación histórica, ¿no? Además, este es un programa de nuevas voces, jóvenes, tenemos los jueves de historia con el profesor San Francisco. Qué importante es hablar, conversar, formarse respecto a la historia de Chile, evitar, entre otras cosas, aunque sea un cliché, no volver a cometer a veces los mismos errores que hemos cometido. La historia es relativamente cíclica, vuelven a pasar cuestiones similares y por lo tanto, claro, uno a 51 años del 11 de septiembre tiene que decir, oye, ojalá esto, claro, no sea lo que decida la política contingente de Chile por una parte, yo estoy de acuerdo con eso, pero por otra parte, perderle el temor a conversarlo, y me parece muy sano conversarlo. Además que los riesgos que tiene nuestra democracia, lo hablábamos en el primer bloque en torno al 18 de octubre, lo hemos hablado en las últimas semanas a propósito de lo que ocurre en Venezuela. Oiga, uno no puede dar por asegurada la democracia, ni la estabilidad institucional, ni el respeto a las reglas, ni nuestro Estado de Derecho. Suele atribuirse a Jefferson, creo que es apócrifa la frase, pero el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Uno tiene que estar permanentemente alerta, ¿no? Y ahí lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Personas que democráticamente llegan al poder con ideas socialistas y que estando dentro del poder después no quieren devolverlo, no quieren restituirlo. Y en ese sentido creo que es importante la revisión en torno al gobierno de la Unidad Popular, lo que fue el 11 de septiembre, y la necesaria intervención había cuenta de un gobierno que se había puesto al margen de nuestra institucionalidad, declarado tanto por la Corte Suprema como por la Cámara de Diputados. Lo que a mí me parece grave y sin tenerle miedo a esa conversación histórica tiene que ver con que a 51 años de esa fecha tengamos, por ejemplo, hoy día
en razón de la misma violencia, colegios cerrados, por ejemplo, en Santiago, en Providencia. Eso es el mundo al revés. Es el mundo al revés en donde el Estado, en vez de dar una señal de decir, mire, a los delincuentes, a quienes utilizan estas fechas, que son fechas naturalmente polémicas, ¿no? Que generan inevitablemente ciertos grados de división, no le conculcamos el derecho de nuestros niños a educar, conculcamos el derecho de los chilenos a caminar libres y tranquilos por las calles, abdicamos del rol protector que tiene el Estado en materia de seguridad, nos hacemos los locos y le dejamos la vía libre, nuestros colegios libres, nuestras calles libres, a los delincuentes, a los que hacen de la violencia política su profesión. Eso a mí me parece muy lamentable. Es una política que el gobierno ha reproducido de manera consistente. Permanente. Roban una farmacia, cierran la farmacia. Cierran. Hay problemas en el Caupolicán, cierran el Caupolicán. Y las oficinas cierran temprano y todos se tienen que ir para la casa. Eso es abdicar de nuestro derecho a vivir tranquilos, a vivir en paz. Y eso, creo yo, a 51 años del 11 de septiembre no puede ser. Conversemos respecto de la importancia historiográfica de la fecha, de las lecciones que tenemos como país para sacar adelante, pero que no nos condicione, creo yo, nuestro modo de vida actual. Don Agustín Iglesias, ¿cómo lo ves tú? Don Jorge, cada vez que vengo a este programa, con Jorge terminamos conflictuados. Marcando posiciones distintas Está en temas bien, que son debatibles. Está bien. Para eso estamos, obviamente. Pero Si claro, todos pensáramos lo mismo, sería más fome el programa. Así es. No, yo creo que fue un exceso el video. Y lo digo aquí estamos de frente con Vicente, pero con todo el respeto. Y creo que el 11 en ningún caso es un día para celebrar, en ningún caso. Es la mirada que yo tengo sobre el 11. Uno puede... Hay diferentes miradas del 11, de cómo llegamos ahí. En el fondo hay un debate que está abierto. Y yo estoy de acuerdo en que no hay una verdad histórica sobre eso. Eso es lo que se ha avanzado en el país. Eso es lo que se avanzó en la transición. El reconocimiento de que hay visiones diferentes de cómo se llegó al 11. Pero sin duda que es un día negro en la historia de Chile igual. Vengo recién de una actividad en un colegio en Independencia donde se conmemoraba a 3 jóvenes, eran escolares del colegio, que desaparecieron a propósito de estos días. Y para la familia, para las familias de ellos es importante tomarse también el 11 con una mirada reflexiva sobre lo que significa. Yo creo que hay que ser súper claro, en el fondo, obviamente súper claro con la condena también de lo que fue ese gobierno, pero también con la condena clarísima de lo que vino después. O sea, el régimen de Pinochet violó derechos humanos, y eso hay que decirlo con todas sus letras, y eso trae consecuencias emocionales, afectiva en millones de personas en Chile. Entonces, para mí, el 11 nunca ha sido un día para celebrar. Es un día que dividió Chile. Es un día que se quiebra la institucionalidad en el país. Entonces no puedo mirarlo como un día como celebración. Así que nada, yo creo que hay que... Yo creo que tenemos un desafío como nuevas voces, como jóvenes de derecha. Yo soy de derecha, soy candidato, como tú decías, de la oposición amplia, a reflexionar profundamente sobre este día, lo que significa para muchos chilenos, porque la labor de los políticos es, si bien tenemos nuestra idea, si representamos y somos electos por quienes piensan más como nosotros, es gobernar para todos, para quienes piensan A, para quienes piensan Z. Y ahí creo que no estoy de acuerdo con el tono del video, con las palabras del video, de celebrar el 11 de septiembre. No... Al menos nunca ha sido esa mi posición. Ahora, es interesante que a propósito de cosas como el video o cosas como las que se vieron el año pasado, que el gobierno intentaba hacer de los 50 años un hito político y un hito que uniera, ¿cierto?, a la oposición, incluso más allá de la oposición. Acuérdate con esta carta que hizo que firmaran los expresidentes. Trató de hacer una exhibición de lo que significaba el 11 para ellos, o la significación de lo que es el gobierno militar, que sin querer queriendo también trajo a analizar lo que pasó antes del 11 también. Sí. Es decir, analizar lo que significó el gobierno de la Unidad Popular, que es un tema que tampoco está resuelto al interior de la izquierda. Hace algunos días atrás, la propia ministra del Interior, Carolina Toá, le dijo golpista en su cara a la democracia cristiana.
que cada cierto tiempo le va a pedir los votos para poder trabajar juntos. Y les dijo golpista. Se presentó, por ejemplo, el libro también de Patricio Aylwin, que mostraba la tensa relación que había entre la democracia cristiana y el gobierno de la Unidad Popular. Y cómo la democracia cristiana se sintió traicionada. Porque cuando la democracia cristiana tuvo que darle sus votos a Allende, que era un presidente que tenía minoría, no tenía la mayoría absoluta, fue el que más votos sacó, pero tenía poquito más del 30%, sí. No tenía el 50+1. Requería de que la democracia cristiana le diera sus votos. Era un presidente que era doblemente minoritario, porque además tenía también minoría en la Cámara. Bueno, y la democracia cristiana le da sus votos, pero bajo la responsabilidad de que firmara el Estatuto de Garantías Democráticas. Justamente para que no se quebrara el respeto a la democracia y a la institucionalidad. Y el gobierno de la Unidad Popular se dedicó consistentemente a no respetar el acuerdo. Fue el propio Allende el que le dijo a Debré en una entrevista, un famoso periodista francés, Regis Debré, que esto era simplemente lo que tenía que hacer para poder llegar a ser presidente. Sí. Y lo dijo con todas sus letras. Y hace algunos días atrás, el 22 de agosto de este año, en un jueves de historia, hablábamos con el profesor Alejandro San Francisco a propósito del acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, cuando la amplia mayoría de los diputados dijeron que el gobierno de la República de Chile, de la Unión Popular, desde sus inicios, se había empeñado en conquistar el poder total, con evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y de lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. Entonces, a mí lo que me gusta de los debates, que no hay que rehuirlo, lo que me gusta de la historia, es tener todos los antecedentes sobre la mesa, es darnos cuenta de lo que significaba, de lo que estaba viviendo el país en ese minuto, y también contrastarlo con la realidad actual, porque nadie puede avalar violación a los derechos humanos nunca, en ninguna circunstancia. Por supuesto que sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero yo no le creo a la izquierda cuando dice que defiende los derechos humanos, y lo quiero decir con la misma fuerza que digo el punto anterior. No le creo a la izquierda, no se lo concedo. Porque ahí está Venezuela, con desaparecidos, con presos políticos, con muertos, con violencia, con un dictador como Maduro que tiene que terminar exiliando al ganador de las elecciones. Y no vemos al Partido Comunista defendiendo esos derechos humanos. Y no vemos a la izquierda radical del Frente Amplio defendiendo esos derechos humanos. Tiraban loas a Chávez, tiraban loas a la Revolución Bolivariana. Tampoco veo que critiquen la dictadura cubana y la persecución que han hecho también y el empobrecimiento que han hecho los cubanos. Entonces, digamos todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo en la defensa de los derechos humanos? Sí, pero tampoco estamos de acuerdo en la utilización política de los derechos humanos. Hablábamos en el panel anterior cómo se utilizó políticamente el INDH para perseguir a carabineros como el Cabo Zamora. Entonces, es verdad, a veces hay cierta efervescencia, hay diferencias de opiniones, pero yo creo que es bueno que estén todos los antecedentes sobre la mesa para que podamos tener una discusión con altura de miras y entender por qué sucedieron las cosas, cuáles eran las circunstancias en las que se estaban viviendo, y por lo tanto entender también de manera un poco más amplia por qué se genera esa división. Esa división se generaba por situaciones como las que vemos descritas, por ejemplo, en el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. Juan Pablo... yo quería agregar algo, que yo ahí, bueno, más allá de las diferencias que encuentro que vamos a llevarnos al programa si profundizamos, pero solo un punto. Yo creo que como nuevas voces sí tenemos un rol de revisar el pasado para mirar para adelante. Y ahí yo sí creo que tenemos que sacar conclusiones, y más cuando hay... quizás es tu generación, una generación arriba de la mía, una izquierda que se quiso robar la pelota y llevársela para la casa, que impulsó siempre un discurso y una verdad oficial y la trató de mantener como verdad oficial a través de la funa y la violencia. El que opina distinto a la generación del Frente Amplio se lleva funas, se lleva violencia en la calle, o se lleva maltrato de todo tipo. Y eso yo creo que tenemos que protegerlo con mucho cuidado. Nosotros tenemos que oponernos siempre a eso, no dejar que nos pauteen, no dejar, por supuesto, que no nos permitan pensar, y no dejar que ellos se lleven la pelota para la casa.
Juan Pablo. No, me parece muy importante lo que se conversa acá naturalmente. Yo creo que había cuenta también de lo que tú decías, Jorge, a mi juicio. Creo que la principal responsabilidad de lo que terminó siendo el 11 de septiembre es del gobierno de la Unidad Popular, lo que hizo, a mi juicio, necesario el 11 de septiembre. Eso no quita ni un pelo a la afirmación lo más categórica posible de que durante el gobierno militar se cometieron violaciones a los derechos fundamentales completamente inaceptables, que todos, especialmente las nuevas generaciones, estamos llamados a condenar. Durante ese gobierno también se ofreció una arquitectura institucional, política, económica, que permitió además que Chile pasara a ser en los 70 el país, si no el más, uno de los más pobres de Latinoamérica, a ser un país en los 2000, 2010 con perspectivas de desarrollo que lamentablemente, sobre todo desde el segundo gobierno de Bachelet, hemos ido perdiendo ese rumbo, y que luego, hacia final de ese gobierno, tanto por el respeto a las reglas que ese propio gobierno se impuso en la Constitución del 80, como por una aproximación democrática de la oposición, logramos ofrecernos a los chilenos y ser un ejemplo al mundo de una transición pacífica, respecto a la cual creo yo tenemos que también ser orgullosos. Creo que es importante mirar la historia con ponderación, que no se coma las discusiones contingentes y de futuro, pero que hay que mirarla con ciertos grados de equilibrio. Muy breve para no quedarme solamente con una intervención. Sí. Yo creo que tú dices algo importante. En Chile se ha negado la posibilidad del disenso respecto a esto y se ha instalado una reivindicación al proyecto de Salvador Allende muy irresponsable. Eso sin duda que ha sido así. En eso estamos de acuerdo. Pero sí creo que luego de eso, reconociendo eso, creo que esta fecha requiere de harta reflexión y no buscar solamente azuzar al mundo nuestro, porque hay más historias. Y para muchos este día es un fracaso de la institucionalidad chilena, es un fracaso como país, y también un día para muchos triste de recordar a sus familiares. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos en Nuevas Voces conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez y Agustín Iglesias. Quédese ahí. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez y Agustín Iglesias. Hay una noticia que es la que sigue dando vuelta toda la semana porque se conocen nuevos antecedentes. Habló la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien sostuvo que ella enfrenta acusaciones que se aceptan como ciertas sin la oportunidad de responder. Siempre, dijo, hay una ventana hacia la luz. Muchas gracias, dijo, a todos los amigos que la han llamado, la han escrito, la han visitado, y la solidaridad en estos momentos difíciles para su familia. Además, se informó por parte de su abogado que entregará de forma voluntaria su teléfono y su computador a la Fiscalía por el denominado caso Audios. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? A ver, qué tema duro y complejo. Mira, bueno, yo soy abogado, para quienes nos escuchan y no lo sepan, y me aproximo también a este tema desde la perspectiva de la ética del ejercicio de la profesión, porque me parece que es un caso que da cuenta muy lamentablemente de grados relevantes, lo que se escucha y lo que hemos conocido en otros momentos, de que esa corrupción institucional de la cual solemos hablar en este programa, en otra dimensión, si uno quiere, una cierta crisis moral, ¿no?, de quienes están llamados a asumir funciones públicas, que se exprese, que se refleje de manera tan clara, tan evidente, tan profunda, tan intensa en el Poder Judicial, en uno de los tres poderes del Estado, que están llamados a ser la base, ¿no?, del Estado de Derecho, a entregarnos la justicia, a hacer esa ordenación de la vida de nosotros, de las personas en sociedad, nuestra dimensión de justicia. Me parece que es un golpe no letal, pero sí en la línea de flotación de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia. Y lo que dice, lo que tú citas respecto a la ministra Vivanco, claro, es verdad. A todas las personas, incluso a ella, nos asiste el derecho de presunción de inocencia, ¿no? Eso también es un derecho fundamental, dado que esta conversación de hoy día ha estado extendida por ese concepto. Claro, los derechos fundamentales, el primero, el derecho al debido proceso, 1215, la Carta Magna, Juan Sin Tierra, ¿no? Y a todos nos asiste el derecho de presunción de inocencia. Pero eso no quita que frente a antecedentes evidentes, frente a humo, ¿no?, de algo que uno puede oler, que se puede notar, uno pueda comentar elementos que son claros y que están ahí frente a la opinión pública. Y en este caso, una cosa que al parecer hay muchos salpicados es, claro, un cierto tráfico de información en orden a hacer lograr llegar los antecedentes a quienes tienen que tomar la decisión, en este caso los senadores, para un determinado nombramiento. Que uno podrá criticarlo, no criticarlo,
pero creo que también es un poquito hipócrita no ver que eso ocurre de todos lados y que se manda el currículum, que se muestra, que el senador lo conozca. Está mal, está extendido. Otra cosa, de un desvalor, de un demérito muy distinto, que uno puede hacer un juicio de reproche infinitamente mayor, es que en el ejercicio de su función como ministra de la Corte Suprema, ella eventualmente haya tomado decisiones en razón de un grado de cercanía, en este caso con el señor Hermosilla, teniendo lo que se ha conocido a la vista, de mire, hoy que usted puede integrar la sala mañana, sí, yo integro la sala penal, hágalo usted. Eso ya es entrar en otro tipo de acciones, infinitamente más graves que las descritas anteriormente, y creo yo, en el caso de la ministra Vivanco, ahí reside principalmente la gravedad de su situación, que yo espero, por el bien de nuestra democracia, que exista la mayor transparencia, los mayores grados de sanción posibles, de modo tal de no seguir contribuyendo a esta crisis de confianza que lamentablemente tiene a Chile en un muy mal camino. Vicente Martínez. Este es un tema que viene, si bien ahora se centra en la justicia, no hay que olvidarlo nunca de Luis Hermosilla, ¿no? De todo este tema que ha salido del caso Audio. Yo creo que hay que ser muy claro. Primero, la frase que es un poquito cliché, pero que nunca está de más decirlo: tienen que caer todos los que tienen que caer. Acá no tiene que haber límite en ningún sentido, o por supuesto respetando la presunción de inocencia, esperando el desarrollo de la justicia, pero siempre con la convicción de que entre más verdad, más rápido vamos a poder sanar, y segundo, que entre más verdad haya, esto puede ser una oportunidad para mejorar las instituciones. Un segundo punto que me gustaría mencionar es que efectivamente, y esto le doy aquí los honores a Jorge Acosta, se lo escuché a usted ayer y me pareció muy sensato. Acá hay un problema en el Poder Judicial que es muy doloroso y que es muy evidente hoy en día. No solo estamos viendo los casos de la Corte Suprema, también tenemos las fiscales Chong por otro lado, y en perspectiva, al final, este hastío que tenía la gente hacia la justicia, ahora se está viendo que también parece que estaba corrompido por el piso esta cuestión, que también detrás de las cuatro puertas no era solo rabia a los chilenos, esta cuestión también habían cosas que quizá para los más escépticos decíamos, no, si son jueces, se ajustan a unas reglas bien específicas. Bueno, parece que no siempre es así, y en ese sentido yo quisiera que nosotros nos tomáramos en serio estos casos, y que a los jueces, fiscales que estén implicados en problemas serios que terminen formalizados, bueno, se tomen las medidas necesarias. No podemos, el daño que le puede hacer un juez que toma aún decisiones judiciales y que está o bien pervertido por un lado, coimeado por otro, o influenciado por otro, o que alguien le hizo la entrada lisa y llanamente a su cargo, es muy complejo. Entonces ahí hay que atacar. Agustín Iglesias, ¿cómo lo ves tú? No sé hasta cuándo será esta historia de los famosos chats, ¿cierto? Pero preocupado porque, hablando de reflexiones, que lo dije yo creo que para las nuevas voces, la nueva generación política, si algo tiene que ser claro, es que la corrupción tiene que desaparecer por todos lados de la política. Los favores políticos, las ayudas para conseguir ciertos espacios, el amiguismo, etcétera, se ha colado en todas partes. Hoy día creo que el país cruza por una crisis que uno no sabe si estuvo siempre y ahora se sabe más, o es nueva. Yo tiendo a creer más que como lo primero, en el fondo, que hoy día con las redes sociales y con el acceso a información es más fácil saberlo. Pero a mí me tiene muy preocupado el caso, de Vivanco, y todos los casos en realidad, todos los casos que han salido a partir de esta lista, ¿cierto?, del caso de Audios, porque es como que todo el sistema estuviera podrido, por así decirlo. Y le sumamos más incredulidad a la población sobre la institucionalidad política, judicial, policial, y eso nos tiene sometidos en una crisis porque, querámoslo o no, los ciudadanos miran eso y dicen, bueno, si ellos hacen trampa, ¿por qué no hacer trampa nosotros? Entonces vivimos en el país de la trampa constante, y yo creo que acá hay que ser súper claro, que se esclarezca todo y que caiga quien tenga que caer, y que pague con todo el peso de la ley quien tenga que pagar. Yo creo que aquí no hay ni una coma para eso, ni una coma para decir, pero no, es que no, acá tiene que ser súper clarito, y en todos los aristas que salgan. Hoy día estamos en lo judicial súper fuerte, ministro de la Corte Suprema, puede ser que esto se traspasa a lo político, empezó por lo empresarial,
rozó lo policial, ¿cierto? También con el exdirector, o sea, más que rozó, tocó profundamente lo policial. Entonces, nada, creo que aquí se daña muchísimo la credibilidad de quienes queremos dedicarnos a la gestión pública con honradez, con honestidad, y para eso hay que ser súper claro para quienes vengan en política para adelante. Sin duda va a ser una noticia en desarrollo. Cada día vamos a tener nuevos antecedentes, vamos a tener que estar inevitablemente refiriéndonos al tema, y bueno, también esa sensación de cuánto más hay ahí, de ese millón de páginas de WhatsApp de Hermosilla, cuánto más hay ahí, y si hay más celulares de más personajes, más cosas vamos a ir sabiendo. Entonces va a ser así es. Motivo de reflexión. Quiero agradecerle muchísimo a Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa, Vicente Martínez de la Juventud Republicana, un republicano para Santiago, y Agustín Iglesias, que tiene digamos, el desafío de recuperar independencia para los vecinos. Mucho éxito en estos desafíos electorales. Ustedes quédense ahí, porque ya llega Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Nuevas Voces, esta vez con el Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco, donde adivinen de qué vamos a hablar. Del partido de Chile. Del 11 y el 18, así que no se lo pierda. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao, chao.